Las hormonas son el idioma secreto de tu organismo. La tinta invisible con la que el cuerpo escribe órdenes que se cumplen sin protestas. La corriente eléctrica que enciende y apaga circuitos que determinan cómo duermes, cómo digieres, cómo piensas, cómo amas y cómo te mueves. Cuando ese idioma se distorsiona, la vida cotidiana empieza a cambiar sin estruendo, como una orquesta que se desafina apenas una nota y termina arrastrando a todas las demás. Un desbalance hormonal no llega con sirena ni con anuncios espectaculares. Se instala como una humedad en la pared que nadie mira, mancha tras mancha, hasta que un día el muro cede. Por eso hoy te hablo directo, como si estuviéramos frente a frente, para que te reconozcas en lo que voy a describir, y decidas actuar antes de que tu propio cuerpo te obligue a detenerte. Las hormonas son mensajeros que viajan por la sangre para abrir y cerrar puertas en tiempo real. Insulina moviendo glucosa como un guardia que organiza el tránsito en hora punta. Cortisol subiendo y bajando como un sol interno que te despierta o te mantiene en alerta. Tiroideas acelerando o frenando el motor metabólico como un pedal que controla la velocidad. Estrógenos, progesterona y testosterona modulando energía, composición corporal, deseo, memoria y hasta la forma en que percibes el mundo. Todo ello se coordina en ejes que funcionan como autopistas de doble vía. Cerebro y glándulas conversando sin pausa a través del eje hipotálamo-hipófisis tiroides, del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, del eje hipotálamo-hipófisis gónadas. Cuando una de esas vías se congestiona, el desbalance no se queda en un solo barrio del cuerpo. Se derrama hacia todo el mapa. Imagina un día que parece normal. Te levantas con la sensación de que el sueño no sirvió, una niebla mental como si el cerebro tardara en arrancar, antojos por cosas dulces a media mañana. Un cansancio que se pega a las piernas después de subir unas escaleras, piel que pierde brillo, caída de cabello que deja rastros en la ducha, cambios de humor que no encajan con lo que ocurrió en el día. No se trata de mala suerte ni de una racha pasajera. Se trata de señales de un sistema que perdió afinación. He visto historias que se repiten con distintas caras y edades. Una mujer de 32 años con acné adulto, ciclos irregulares y una fatiga que no se explica, que mejora de forma notable cuando se ordena su insulina, se limpia su alimentación de ultraprocesados, se prioriza el sueño y se desinflama el eje adrenal. Un hombre de 41 con aumento de grasa abdominal, presión limítrofe y despertares nocturnos, que transforma su composición corporal al entrenar fuerza 3 veces por semana, ordenar su cena para no disparar insulina y bajar su exposición nocturna a pantallas y luz fría. Un profesor de endocrinología repetía una frase que jamás se me olvidó: el cuerpo susurra antes de gritar. No siempre hay dolor, no siempre hay un síntoma que te tome del cuello, pero siempre hay señales. La teoría importa porque sin teoría no hay brújula. El día está organizado por un reloj biológico que baila con tus hormonas. Por la mañana cortisol debe subir con elegancia, dar energía y claridad, mientras la melatonina se retira. Y por la noche ese esquema invierte sus roles para permitir reparación, memoria y limpieza. Cuando cenas tarde y pesado, cuando trabajas bajo una luz blanca que engaña tu retina en la madrugada, cuando usas cafeína como muleta a lo largo del día y alcohol como botón de apagado en la noche, el reloj se retrasa o se adelanta de forma caótica, y la partitura hormonal se rompe. La insulina se vuelve perezosa y la glucosa se queda circulando demasiado tiempo. El cortisol ya no sube y baja como una ola, sino que se mantiene tenso como un cable. Las tiroideas pierden su ritmo, y el metabolismo responde con ahorro extremo, la leptina y la grelina, que deberían avisarte de saciedad y hambre como dos mensajeros confiables. Empiezan a mentir con sus señales, y te empujan a comer sin que exista verdadera necesidad. Así funciona el desbalance, no como un trueno aislado, sino como una cascada. Acción inmediata significa asumir el control de lo cotidiano. Ordenar horarios de comida para evitar picos y caídas bruscas de insulina. Llenar el plato con proteína de calidad, fibra real y grasas sanas que estabilicen el tránsito metabólico. Usar el desayuno como ancla metabólica cuando sea útil, y compruebes que te favorece. Dedicar 15 minutos de luz solar por la mañana para enseñarle al cerebro la hora correcta. Entrenar fuerza como quien invierte en músculo, que se convierte en órgano endocrino capaz de mejorar sensibilidad a la insulina. Reservar una ventana de calma por la noche sin pantallas, para permitir que la melatonina haga su trabajo. Son decisiones pequeñas, pero en el lenguaje del cuerpo son órdenes contundentes, que ponen de nuevo a la orquesta a tocar en el mismo tono.
Sorpresa y conciencia se despiertan cuando descubres que muchas cosas que considerabas normales son, en realidad, alertas. El cansancio constante después de comer no es parte de la vida adulta. Es una firma de insulina que no dialoga bien con tus células. El insomnio que se instala entre las 2 y las 4 de la madrugada no es simple gaje del oficio moderno. Es la huella de un cortisol que no respeta el valle nocturno, o de una glucosa que cae como piedra por una cena desordenada. El estado de ánimo que se desploma una semana antes de la menstruación no es una condena inevitable. Es un guión hormonal que puede reescribirse con nutrición, sueño, manejo del estrés y, cuando corresponde, tratamiento bien indicado. La barriga que no responde a las horas de cardio no es falta de voluntad. Es resistencia a la insulina pidiendo entrenamiento de fuerza, pasos diarios y comida que no encienda incendios internos. Lo peligroso son los hábitos que se hacen invisibles por repetición y la costumbre de darles un nombre amable. Lo poderoso es comprobar que recetas simples y hábitos sostenibles cambian la biología. Este mensaje está dirigido a ti como si fuera una clase privada y, a la vez, una conversación honesta. El objetivo no es señalar errores, es encender una lámpara en el cuarto que quedó a oscuras. Cuando ordenas tu primera comida del día con proteína, verduras y grasa saludable. Cuando agregas un puñado de pasos después de comer, para que el músculo actúe como esponja de glucosa. Cuando apagas pantallas una hora antes de dormir, y bajas la intensidad de la luz como si estuvieras preparando el escenario. Cuando entrenas fuerza para enseñarle a tu cuerpo a gastar y no solo a ahorrar. Cuando respiras profundo para recordarle a tu eje adrenal que no está en guerra, el desbalance cede, y la vida vuelve a su cauce. He visto analíticas mejorar con decisiones así de concretas. He visto piel que se ilumina, cabello que detiene la caída, sueño que se vuelve profundo, energía que sostiene la jornada, ánimo que recupera su eje. No es una promesa vacía, es fisiología aplicada a la vida real. Lo que no se mide no se controla, decía un tutor que me enseñó a respetar la evidencia y a escuchar a la persona. Medir no siempre significa llenar de estudios sin sentido, significa observar con atención el propio cuerpo y, cuando corresponda, acompañar con pruebas que guíen con precisión. Un perfil tiroideo bien interpretado, una glucosa y una insulina en ayunas que permitan calcular sensibilidad. Un panel lipídico que cuente una historia completa y no parcial. Marcadores de inflamación que revelen si hay fuego bajo la superficie. Con datos y con hábitos, se corrige el rumbo. Queda claro el mapa que seguiremos. 3 señales que muchos consideran normales y que no lo son. 3 huellas que avisan que tus hormonas están desbalanceadas aunque nadie lo haya nombrado. A partir de ahora cada explicación tendrá teoría suficiente para entender, metáforas para recordar y acciones para ejecutar, porque el conocimiento que no se convierte en práctica se evapora. Este es un llamado a la conciencia y a la acción sostenida, un recordatorio de que la biología escucha todo lo que haces, todo lo que comes, todo lo que piensas y todo lo que descansas. La partitura puede afinarse, la orquesta puede volver a tocar en armonía, el cuerpo puede recuperar su idioma cuando recibe instrucciones claras y consistentes. Aquí empieza ese ajuste fino que te pertenece. Las hormonas son los arquitectos invisibles que construyen y remodelan tu cuerpo segundo a segundo, dictando cómo funcionas desde el momento en que abres los ojos hasta que vuelves a cerrarlos por la noche. Son moléculas diminutas, pero con una autoridad absoluta, capaces de orquestar miles de reacciones en cadena que mantienen la vida. No hay una sola función de tu organismo que no dependa, directa o indirectamente, de un delicado equilibrio hormonal. Desde el latido del corazón hasta la capacidad de concentrarte en una conversación, todo está influenciado por estos mensajeros químicos que viajan a través de la sangre, llevando instrucciones precisas a cada órgano, cada tejido y cada célula. Imagina que tu cuerpo es una gran ciudad, y las hormonas son el sistema de comunicación que conecta a todos los departamentos, el correo, la electricidad, el transporte, el sistema de seguridad. Si ese sistema funciona bien, la ciudad vive en armonía. Las luces se encienden cuando deben, el transporte llega a tiempo, la policía mantiene el orden. Pero si el sistema de comunicación se interrumpe, aunque solo sea en una parte, el caos empieza a propagarse. Lo mismo ocurre con tus hormonas. Basta que una de ellas se produzca en exceso o en defecto para que el resto de los sistemas empiecen a fallar. Tomemos el caso de la insulina. No solo regula la entrada de glucosa a las células para darles energía,
sino que también influye en la forma en que almacenamos grasa, en el apetito y hasta en el estado de ánimo. Cuando la insulina se descontrola, como ocurre en la resistencia insulínica, el cuerpo comienza a almacenar grasa de manera excesiva, especialmente en el abdomen, y esa grasa abdominal no es un simple depósito inofensivo, es un tejido activo que libera sustancias inflamatorias capaces de dañar arterias, alterar el metabolismo y empeorar aún más el desequilibrio hormonal. Ahora piensa en las hormonas tiroideas, producidas por la glándula tiroides. Son como el acelerador de tu metabolismo. Si están bajas, cada célula de tu cuerpo funciona más lentamente. La digestión se vuelve pesada, la piel se reseca, el cabello se debilita, la mente se nubla y la energía se evapora. Si están altas, el motor se acelera de manera peligrosa, el corazón late rápido, el peso se pierde sin explicación, la ansiedad aumenta y el sueño se rompe en pedazos. El equilibrio hormonal no es solo cuestión de salud física, también es un asunto de salud emocional y mental. El cortisol, por ejemplo, es la hormona del estrés, diseñada para salvarte la vida en momentos de peligro. Pero en la vida moderna, el cortisol muchas veces está elevado crónicamente, como si el cuerpo viviera en una guerra que nunca termina. Esto altera el sueño, debilita el sistema inmune, favorece el aumento de peso y roba energía vital que el cuerpo necesita para repararse. Lo más preocupante es que los desbalances hormonales rara vez aparecen de golpe. Son sutiles, como un goteo que poco a poco va llenando un vaso. Un día te das cuenta de que tienes menos energía, otro día notas que la piel ha cambiado. Más adelante empiezas a tener cambios de humor inexplicables. Y cuando finalmente decides buscar ayuda, puede que ese desbalance ya lleve años desarrollándose en silencio. Por eso, comprender el papel de las hormonas es como aprender a leer el lenguaje de tu propio cuerpo. Significa reconocer que el hambre repentina a las 3 de la tarde, la irritabilidad sin razón, la dificultad para dormir o esa inexplicable fatiga al despertar pueden no ser simples cosas de la vida, sino señales de que tu sistema hormonal está pidiendo ayuda. Y la buena noticia es que, así como un desbalance se construye con el tiempo, también se puede corregir, paso a paso, con decisiones inteligentes y consistentes. Hay señales que el cuerpo nos envía y que solemos ignorar, porque creemos que son parte de la edad, del estrés o de una temporada complicada. Sin embargo, muchos de estos cambios aparentemente normales son en realidad el grito silencioso de un sistema hormonal en crisis. Cuando las hormonas se desbalancean, los cambios físicos son una de las primeras advertencias, y aunque puedan parecer sutiles, su impacto en la salud a largo plazo puede ser devastador si no se les presta atención. Uno de los signos más comunes es el aumento de peso repentino, sobre todo en zonas específicas como el abdomen, la espalda o el rostro. Muchas personas piensan que esto es solo producto de haber comido mal un par de semanas o de falta de ejercicio, pero en realidad puede estar relacionado con alteraciones en la insulina, el cortisol o las hormonas tiroideas. La grasa abdominal, por ejemplo, es altamente metabólicamente activa, lo que significa que no solo está ahí ocupando espacio, sino que interactúa con tus hormonas y favorece un círculo vicioso de inflamación, resistencia insulínica y más acumulación de grasa. En la consulta médica, recuerdo el caso de una paciente de 38 años, madre de 2 hijos, que llegó convencida de que su aumento de peso se debía a la maternidad y la falta de tiempo para entrenar. Sin embargo, al evaluarla descubrimos un hipotiroidismo subclínico que llevaba años sin ser detectado. Su metabolismo estaba trabajando a una velocidad tan baja que su cuerpo almacenaba casi todo lo que comía como grasa. Después de iniciar un tratamiento y ajustar su alimentación, la transformación fue evidente, no solo en su figura, sino en su energía y claridad mental. Pero no se trata solo del peso. Otro signo físico que suele pasarse por alto es la caída del cabello. Sí, el cabello también escucha las hormonas. Cuando hay un desbalance, especialmente en las hormonas tiroideas, andrógenos o estrógenos, los folículos pilosos pueden entrar en una fase de reposo prolongada, provocando una pérdida difusa que muchas personas atribuyen a cambio de estación o estrés pasajero. Lo mismo ocurre con la piel. La aparición repentina de acné en adultos, resequedad excesiva, manchas oscuras o piel más fina y frágil son señales de que algo en tu sistema endocrino está pidiendo atención. Incluso los cambios en la retención de líquidos son un indicador importante. Si notas que tus manos, pies o rostro se hinchan con más frecuencia, puede ser un signo de alteraciones en los niveles de estrógenos, progesterona o cortisol.
Este tipo de retención no es solo estética. Puede indicar que tu cuerpo está manejando de forma incorrecta el sodio y el agua, lo cual puede tener consecuencias para tu presión arterial y tu salud cardiovascular. Y está también la pérdida o ganancia de masa muscular sin explicación aparente. Las hormonas como la testosterona, la hormona de crecimiento y el cortisol tienen un papel crucial en el mantenimiento de la fuerza y la masa muscular. Cuando se alteran, el cuerpo puede perder músculo incluso si sigues entrenando, o, por el contrario, volverse incapaz de construirlo pese a tus esfuerzos en el gimnasio. Es como si intentaras levantar un edificio sin cemento. Los materiales están ahí, pero no hay nada que los una. Lo más peligroso de estos cambios físicos es que se normalizan con facilidad. El ser humano tiene una capacidad impresionante para adaptarse, incluso a un estado de salud deteriorado. Aprendemos a vivir con menos energía, con ropa más suelta o más apretada, con la piel cambiada o el cabello debilitado. Y nos decimos a nosotros mismos que así es la vida. Pero no, así no debería ser. El cuerpo no cambia de la noche a la mañana sin razón. Y cuando lo hace, hay que escuchar esas señales antes de que se conviertan en un problema mayor. El primer paso es la observación consciente. Mirarte al espejo no solo para juzgarte estéticamente, sino para evaluar tu estado de salud. Prestar atención a cómo encaja tu ropa, a la textura de tu piel, a la densidad de tu cabello, a la forma en que tu cuerpo retiene o libera líquidos. Porque esas son las primeras pistas que tus hormonas te están dando. Ignorarlas es como ver el tablero de un auto encender luces de advertencia y seguir conduciendo como si nada. Y en el cuerpo, igual que en un automóvil, ignorar esas señales puede llevar a una avería mucho más costosa y difícil de reparar. Si hay algo que las hormonas hacen de forma magistral, es orquestar cada emoción, cada impulso y cada pensamiento que recorre nuestra mente. No son simples sustancias químicas circulando por la sangre. Son como directores invisibles que, con un leve cambio en su tono, pueden transformar una sinfonía armoniosa en una pieza caótica. Cuando las hormonas se desbalancean, uno de los terrenos más afectados es el emocional y el cognitivo. Lo peligroso es que muchas personas confunden estas señales con cosas de la vida o momentos malos, sin imaginar que la raíz está en su sistema endocrino. Las alteraciones de ánimo, por ejemplo, pueden pasar de ser cambios leves a convertirse en tormentas emocionales. Una persona que antes era paciente y tranquila, de pronto se encuentra reaccionando con irritabilidad ante situaciones mínimas. Otras veces, la tristeza se instala como un huésped silencioso, sin motivo aparente, y se vuelve cada vez más difícil encontrar entusiasmo en las cosas que antes producían alegría. Esto no es simplemente estar de malas o tener un mal día. Puede ser el reflejo de un desequilibrio en hormonas clave como el cortisol, la progesterona, los estrógenos o incluso la insulina, que tienen un impacto directo en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Recuerdo el caso de un hombre de 42 años que llegó a consulta convencido de que estaba entrando en una depresión. Llevaba meses con insomnio, dificultad para concentrarse y una sensación constante de ansiedad. Pensaba que era estrés por su trabajo, pero sus análisis revelaron niveles de testosterona muy bajos para su edad, junto con una elevación crónica del cortisol. En otras palabras, su cuerpo estaba en un estado de alarma constante, drenando su energía y alterando su química cerebral. El tratamiento incluyó ajustes hormonales, cambios de hábitos y estrategias para manejar el estrés, y en cuestión de semanas, su claridad mental y estabilidad emocional empezaron a regresar. El insomnio es otro enemigo silencioso que suele tener relación con las hormonas. La melatonina, encargada de regular el sueño, puede verse afectada por desequilibrios en el cortisol y en las hormonas tiroideas. Cuando éstas no están en su rango óptimo, el cuerpo pierde la capacidad de apagar su sistema de alerta, manteniéndote en un estado de vigilia incluso cuando intentas descansar. Esto, a su vez, empeora el estado de ánimo y la capacidad de concentración, creando un ciclo vicioso que se retroalimenta. En el plano cognitivo, las personas con desbalances hormonales suelen describir lo que se conoce como niebla mental, una sensación de que los pensamientos se vuelven lentos, confusos, y que las tareas simples requieren un esfuerzo desproporcionado. Esto se debe a que hormonas como los estrógenos y la progesterona influyen directamente en la plasticidad neuronal y en la comunicación entre neuronas. Cuando disminuyen o fluctúan bruscamente, el cerebro pierde eficiencia, y actividades como leer, planificar o resolver problemas se vuelven más difíciles. A nivel social y familiar,
Estos cambios pueden ser devastadores. Imagina que antes disfrutabas pasar tiempo con tus seres queridos, pero ahora la irritabilidad o la fatiga mental hacen que prefieras aislarte. Las relaciones empiezan a resentirse, no porque no ames a los tuyos, sino porque tu cuerpo no te está dando los recursos para interactuar de forma sana. Y aquí está la trampa. Al no ser un síntoma visible como un sarpullido o una fractura, muchas personas lo minimizan o lo atribuyen a su carácter, cuando en realidad podría revertirse si se corrige el origen hormonal. Las hormonas y el cerebro están unidos en una danza constante, y si una de las dos partes pierde el ritmo, la otra lo resiente. Por eso, si notas que tus emociones cambian sin causa aparente, que tu sueño se interrumpe sin motivo o que tu mente se siente más lenta de lo habitual, no lo ignores. Es como si tu cuerpo estuviera levantando una bandera roja para avisarte que algo está descompasado en su sinfonía interna. Y mientras más pronto lo atiendas, más fácil será recuperar la armonía. El metabolismo es, en pocas palabras, el motor que mantiene en marcha cada proceso vital de tu organismo. Y las hormonas son, sin exagerar, el sistema de control que le dice a ese motor cuándo acelerar, cuándo frenar y cuánta energía producir. Cuando este sistema se desbalancea, las consecuencias no son solamente cansancio o desgano. Hablamos de un deterioro progresivo de la capacidad de tu cuerpo para funcionar de manera óptima. Esto se traduce en una sensación crónica de fatiga, pérdida de fuerza, dificultad para realizar tareas físicas que antes parecían sencillas, e incluso problemas para mantener la temperatura corporal. Lo grave es que muchas personas asumen que sentirse cansados todo el tiempo es normal, por la edad, el trabajo o el estrés. Pero el cansancio persistente, ese que no mejora ni siquiera después de una noche completa de sueño, es una señal de alarma que no debe ignorarse. La hormona tiroidea, por ejemplo, juega un papel central en la regulación de la velocidad metabólica. Cuando la tiroides produce menos hormonas de las necesarias, hipotiroidismo, el cuerpo entra en un estado de modo ahorro. Se reduce la quema de calorías, se acumula grasa con facilidad, la temperatura corporal baja, y hasta la digestión se vuelve más lenta. Por el contrario, cuando producen exceso hipertiroidismo, el metabolismo se acelera tanto que la persona puede experimentar pérdida de peso rápida, palpitaciones, sudoración excesiva y ansiedad constante. Recuerdo una paciente de 35 años que llegó a consulta con un cansancio extremo. Decía que incluso subir un tramo corto de escaleras le dejaba sin aire y con los músculos pesados como plomo. Había empezado a ganar peso sin cambiar su dieta y, para su sorpresa, la ropa le quedaba cada vez más ajustada. Después de varios estudios, descubrimos que su glándula tiroides estaba funcionando muy por debajo de lo normal y además tenía niveles bajos de cortisol matutino, la hormona encargada de darle el impulso de energía al despertar. Con tratamiento y ajustes en su alimentación y hábitos de sueño, recuperó la vitalidad que creía perdida. Pero el metabolismo no solo afecta el peso o la energía física, también influye en la forma en la que tu cuerpo maneja la glucosa, la manera en que reacciona ante el ejercicio y la eficiencia con la que tus células producen energía. Hormonas como la insulina, la leptina y el glucagón trabajan de forma coordinada para mantener un suministro estable de combustible a las células. Cuando se altera este delicado equilibrio, pueden aparecer picos y caídas bruscas de energía a lo largo del día, generando episodios de somnolencia después de comer, antojos repentinos de azúcar y dificultad para mantener la concentración. Otro aspecto clave es la tolerancia al ejercicio. Cuando las hormonas están en equilibrio, el cuerpo responde de forma eficiente al entrenamiento. Los músculos se recuperan rápido, la fuerza mejora y la resistencia aumenta. Pero en presencia de un desbalance, el ejercicio puede convertirse en un verdadero desafío. Los músculos se fatigan con rapidez, el rendimiento se estanca y la recuperación se prolonga más de lo normal. Esto lleva a muchas personas a abandonar la actividad física, sin saber que, en realidad, lo que necesitan no es menos movimiento, sino restaurar el balance hormonal para que el ejercicio vuelva a ser productivo. A nivel celular, las mitocondrias, esas pequeñas fábricas de energía, dependen de señales hormonales para funcionar de manera eficiente. Cuando la señal no llega correctamente, estas fábricas trabajan a media capacidad, produciendo menos energía y acumulando más desechos, lo que se traduce en una sensación constante de agotamiento. El problema es que, al igual que con las alteraciones emocionales, estos síntomas no siempre se asocian de inmediato a un desbalance hormonal.
Las personas suelen culpar al estrés, al trabajo, a la vida sedentaria o a la alimentación, sin sospechar que detrás puede haber un trastorno en su tiroides, en su producción de cortisol o en su regulación de insulina. Por eso, es fundamental escuchar las señales del cuerpo. La fatiga persistente, la falta de fuerza y la baja tolerancia al ejercicio no son simples caprichos del cuerpo, ni cosas de la edad. Son advertencias claras de que el motor interno necesita atención. Y así como un auto con el motor en mal estado no puede rendir bien en la carretera, un organismo con su metabolismo y hormonas desequilibradas no puede rendir al 100% en la vida diaria. Las hormonas no solo determinan cómo te sientes hoy, esta semana o este mes. Son, en gran medida, las arquitectas invisibles de tu salud a largo plazo. Actúan como mensajeras químicas que viajan a través de la sangre, llevando instrucciones precisas a cada órgano y tejido. Y aunque sus efectos puedan parecer sutiles en el día a día, la verdad es que con el paso de los años, esas pequeñas variaciones hormonales pueden marcar la diferencia entre una vida llena de energía y vitalidad, o una vida limitada por enfermedades crónicas, dolor y dependencia de medicamentos. Cuando las hormonas están equilibradas, el cuerpo funciona como una orquesta perfectamente afinada. El corazón late con fuerza y regularidad. El cerebro mantiene la claridad mental. Los músculos responden con potencia. El metabolismo mantiene un peso saludable. Y el sistema inmunológico actúa como un guardián atento. Pero cuando una o varias hormonas se desajustan, esa orquesta pierde el compás. Al principio son solo pequeñas notas desafinadas, cansancio leve, cambios de humor, digestión irregular, pero si no se corrige a tiempo, el descontrol puede convertirse en una sinfonía de problemas graves. Uno de los mayores peligros es que los desequilibrios hormonales, si se mantienen en el tiempo, aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas. Por ejemplo, niveles elevados de insulina mantenidos durante años pueden llevar a resistencia a la insulina y finalmente a diabetes tipo 2, con todas las complicaciones que eso conlleva. Daño a los riñones, pérdida de visión, problemas circulatorios y riesgo elevado de infarto. Un exceso crónico de cortisol, la hormona del estrés, puede debilitar el sistema inmunológico, aumentar la presión arterial, favorecer la acumulación de grasa abdominal y acelerar el envejecimiento de la piel y de los tejidos. En consulta, he visto casos donde un simple desbalance hormonal no detectado a tiempo derivó en condiciones mucho más complejas. Recuerdo a un paciente de 48 años, ejecutivo de una gran empresa, que durante más de 5 años convivió con insomnio, irritabilidad y aumento de peso, atribuyéndolo todo al estrés laboral. Sin embargo, los análisis revelaron que tenía niveles persistentemente altos de cortisol y testosterona muy por debajo de lo normal. Ese cóctel hormonal no solo estaba afectando su estado de ánimo, sino que también había deteriorado su masa muscular y reducido su capacidad para manejar el estrés. Tras un tratamiento integral y ajustes en su estilo de vida, no solo recuperó la energía, sino que logró reducir su riesgo cardiovascular y mejorar su descanso nocturno. La salud hormonal también está íntimamente relacionada con la prevención del cáncer. Por ejemplo, un exceso de estrógenos sin el equilibrio adecuado de progesterona puede favorecer el desarrollo de tumores en el tejido mamario o endometrial. Lo mismo ocurre con la insulina. Niveles elevados y sostenidos crean un entorno inflamatorio que puede facilitar la proliferación de células cancerígenas. Y no se trata de alarmar, sino de dejar claro que las hormonas no son un tema menor o solo de mujeres, como muchas personas piensan. Son un sistema que, si no se cuida, puede abrir la puerta a enfermedades de alto riesgo. Otro punto crucial es la salud ósea. Las hormonas como los estrógenos, la testosterona y la hormona de crecimiento juegan un papel decisivo en la densidad mineral ósea. Su disminución, especialmente a partir de la mediana edad, acelera la pérdida de masa ósea, aumentando el riesgo de fracturas, osteoporosis y limitaciones de movilidad en la vejez. Y aquí es donde la prevención marca toda la diferencia. Una persona que cuida sus hormonas desde los 30 o 40 años puede llegar a los 70 con huesos fuertes, movilidad independiente y calidad de vida, mientras que quien ignora las señales puede enfrentarse a una vejez frágil y dependiente. Es fundamental comprender que las hormonas son como un sistema de mensajería ultrarrápido, pero extremadamente sensible a las condiciones del entorno. La alimentación, el ejercicio, el sueño, el manejo del estrés y hasta la exposición a tóxicos ambientales influyen directamente en su producción y equilibrio.
Y aquí está la buena noticia. Aunque los desequilibrios hormonales pueden tener consecuencias graves, en la mayoría de los casos es posible corregirlos o prevenirlos con cambios sostenidos en el estilo de vida. Y, cuando es necesario, con intervenciones médicas específicas. Por eso, cuidar de tu salud hormonal no es un lujo, ni algo opcional. Es una inversión vital en tu futuro. Y cada decisión que tomes hoy, lo que comes, cómo duermes, cómo manejas el estrés, es un ladrillo más en la construcción de la salud que tendrás dentro de 10, 20 o 30 años. Porque al final, las hormonas son como el reloj maestro de tu organismo. Si el reloj se adelanta o se atrasa, todo el sistema pierde la sincronía. Y la verdadera prevención está en mantenerlo siempre ajustado, funcionando con precisión y armonía. Llegamos al final de este recorrido, y si algo quiero que quede grabado en tu mente, es que tus hormonas no son un detalle menor en tu salud. Son el lenguaje secreto con el que tu cuerpo se comunica consigo mismo. Son la voz interna que regula cada latido, cada respiración, cada pensamiento, cada reacción física y emocional que experimentas a lo largo de tu vida. Ignorarlas es como taparse los oídos ante una alarma que suena para salvarte, es elegir caminar con los ojos vendados en una carretera llena de curvas. Hoy hemos hablado de señales que pueden parecer pequeñas, pero que en realidad son advertencias poderosas. Te he contado casos de personas que, al prestar atención a esas señales, lograron recuperar su energía, su equilibrio y su calidad de vida. Y también te he mostrado cómo otros, por desconocimiento o por subestimar el problema, dejaron que el tiempo jugara en su contra, enfrentando luego problemas más complejos que pudieron haberse evitado. No importa la edad que tengas, el lugar en el que vivas, o la rutina que lleves, cada decisión que tomes desde este momento puede marcar la diferencia entre envejecer con plenitud o con limitaciones. Cada vez que eliges un alimento que nutre, que descansas lo suficiente, que respiras profundo y manejas el estrés, que te mueves con intención, estás enviando un mensaje claro a tus hormonas. Quiero que trabajen a mi favor. Y créeme, cuando ellas reciben ese mensaje, tu cuerpo entero responde. También quiero que recuerdes algo. La salud hormonal no es estática. No es algo que revisas una vez y luego olvidas. Es como un jardín que necesita cuidados constantes. Si lo riegas, lo nutres y lo proteges de las plagas, florece. Si lo descuidas, la maleza crece y lo invade. Ese jardín es tu cuerpo, y el tiempo que inviertas en él será siempre la mejor inversión que puedas hacer. Por eso, mi invitación final es a que tomes acción desde hoy. No esperes a que los síntomas empeoren. No subestimes la fatiga, el insomnio, los cambios repentinos de peso, el desánimo o la pérdida de energía. No pienses que es normal sentirse así todo el tiempo. La normalidad es vivir con vitalidad, con ánimo, con fuerza y con claridad mental. Todo lo demás es una señal de que algo no está en equilibrio, y tú tienes el poder de cambiarlo. Me despido agradeciéndote por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este viaje de conocimiento y conciencia. Espero de corazón que este contenido te haya abierto los ojos, que haya sembrado en ti la semilla de la curiosidad por cuidar y conocer más tu salud. Y antes de irme, quiero pedirte algo que no es solo para ayudarme a mí, sino para ayudarte también a ti y a quienes te rodean. Suscríbete a este canal. Suscribirte significa que tendrás acceso a más información como esta, explicada de forma clara, directa y basada en evidencia, para que puedas cuidar tu salud con conocimiento, y no con miedo. Significa que estarás un paso adelante, aprendiendo cómo prevenir enfermedades, cómo detectar señales tempranas, y cómo vivir con más energía y bienestar. Además, cada vez que compartas uno de estos videos, estarás llevando este mensaje a alguien que quizá hoy lo necesita más que nunca. Así que, si este video te ha aportado valor, si te ha hecho reflexionar, si te ha ayudado a entenderte mejor, no te vayas sin suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Recuerda, la salud es tu activo más valioso, y juntos podemos construir una comunidad que se apoye, se eduque y crezca con fuerza. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, cuida tu cuerpo, cuida tu mente y, sobre todo, cuida tus hormonas, porque ellas cuidan de ti.